Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 246, Duelo Migratorio, con Cristina Adame. Hello, hello, hola comunidad, les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos sobre psicología de la alimentación y corporalidad, cómo es nuestra experiencia de habitar nuestro cuerpo. Soy la psicóloga Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y les invito a visitar nuestra página psicoalimentación.com para conocer nuestros talleres, al equipo que ofrece terapia psicológica y nutricional, los cursos de formación profesional, así como nuestra tienda en línea donde vendemos material terapéutico para apoyarles en su proceso de mejorar su relación con la comida y con su cuerpo. Por ejemplo, ahí encuentran mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida?, huevos Johnny de obsidiana, entre otros artículos. Muy bien, queridas, queridos escuchas, pues yo sé que muchos de ustedes han migrado de sus países por diferentes razones y que eso obviamente ha traído tremendos cambios en su vida. Para algunos el proceso de adaptación ha sido relativamente sencillo y para otros ha sido algo complejo que ha generado mucho movimiento interior. Es interesante notar que los cambios de país forzosamente generan cambios en nuestra alimentación y en algunos casos la lejanía de la propia tierra y de la familia ocasiona que el recurso comida cobre mayor importancia. Déjenme contarles una anécdota. A finales de los 90 viví en Italia con un grupo de compañeros mexicanos. Y recuerdo muy bien que uno de ellos llevaba un botecito de salsa Tajín, que es una popular salsa picante que usamos en verduras, en frutas, en botanitas, como papitas. Entonces, cerca de la mitad de nuestra estancia, cuando ya todos nos había pasado el furor de comer comida italiana y comenzábamos a extrañar los tacos, las tortillas y el picante, él nos invitó a un selecto grupo a comer unas papitas con la Tajín. Y wow, o sea, algo que en México era tan cotidiano y casi sin importancia, se convirtió en un verdadero ritual. Con mucha emoción y con la boca haciéndose agua, preparamos las papitas con la salsa y las comimos con calma, con atención y un gozo máximo. Recuerdo que a todos nos supieron, de verdad que a gloria. Y también me acuerdo que esto fue en un lindo parque, entonces también como que todo el ambiente era como muy lindo y pues mientras comíamos nuestras papitas con salsa, nos la pasamos contando anécdotas y platicando qué haríamos cuando regresáramos a casa. Entonces la comida es poderosa porque nos conecta, nos da identidad, nos da pertenencia. Y por eso no es de extrañar que cuando alguien siente nostalgia por su hogar, por su cultura o por su gente, pues recurra a este recurso. De esto hablé más en el episodio 123 titulado Homesickness y Alimentación. Les sugiero que lo escuchen. Ahora, una cosa es echar de menos a la familia y disfrutar de un día de unas papitas con salsa con los amigos, pero otra cosa es que ese sentirse lejos se torne en un duelo sin procesar, en una depresión, en una incapacidad para adaptarse al nuevo país, en aislamiento, en angustia constante. Y cuando esto ocurre, pues eso puede detonar conductas con la comida como atracones o una total pérdida del apetito. Este tema me parece muy interesante y parte de la realidad cotidiana de miles de migrantes y por eso este episodio está dedicado a hablar del duelo migratorio. Para abordar el tema me acompaña mi colega Cristina Adame, psicóloga tijuanense, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, con un máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, psicoterapeuta especialista en bariatría y certificada como Heal Your Life Teacher por Hay House International.
Cris ya ha sido invitada de este podcast cuando apenas comenzaba. Pueden escucharla en el episodio 23, donde hablamos sobre pensamiento mágico y cómo influye en la alimentación. Cris además es experta en duelo y tiene más de 16 años de experiencia trabajando con el tema de la infertilidad y con familias adoptivas. Hace unos años encontró el amor y se mudó a Canadá, donde trabaja como respite worker y sigue trabajando impartiendo terapia de manera online. Que disfruten la entrevista. Hola Cris, bienvenida al podcast. Qué gusto que nos acompañes otra vez y en esta ocasión para hablar sobre un tema que desde mi punto de vista se toca poco, que es el duelo migratorio. Hola Ana, estoy encantada de volver a colaborar contigo. Me ilusiona mucho saber que llegas a tantas personas y si una palabra de las que vamos a compartir apoya a alguien que está pasando por duelo migratorio, que como bien dices, casi no hablamos de este tema, ya ganamos todos como comunidad. Ay, estoy Muchas de gracias por la acuerdísimo. invitación. Gracias por estar aquí. Y pues, Cris, quiero que comencemos por el principio. Por favor, explícanos qué es el duelo migratorio. Bueno, mira, el duelo migratorio es un tipo de duelo. Entonces voy a empezar por hablar de manera sencilla qué es un duelo. Y un duelo es la respuesta a una pérdida afectiva. Regularmente asociamos la palabra duelo a la muerte. Sin embargo, cuando hablamos de pérdida afectiva, Ana, también podemos hablar de una separación, algo que Claro. tú quieres, pero que lamentablemente lo pierdes. Mm, Y mm. eso que pierdes, al tener un vínculo con ello, por eso nos duele. De ahí la palabra duelo. Entonces, el duelo migratorio es este proceso ligado a la migración. Es un proceso de reorganización donde hay pérdidas psicológicas y sociales asociadas al proceso migratorio. Entonces, hay características propias en el duelo migratorio. Creo que estas características son las que diferencian al duelo migratorio de cualquier otro duelo. Ok. Mira, son tres. El duelo migratorio es parcial, es recurrente y es múltiple. ¿Qué quiere decir esto? En la situación de que es parcial, es porque existe la posibilidad de volver a tu país de origen. Mm, ujú. Entonces, lo que se pierde realmente no desaparece, porque tú puedes volver a tu lugar de origen y pues puedes volver a encontrar eso que has perdido, tu lengua, tu familia, tu casa, tus amigos, tu comida. Las cosas no se pierden, ¿ves? Y luego es recurrente porque se activa muy fácilmente. El duelo migratorio se puede activar por si alguien te visita o porque tú vas de visita a tu país o simplemente con llamadas, a través de imágenes, con recuerdos, hasta con olores, Ana. Claro. Y Y no se bueno, diga con la comida. claro, con la comida y ahora con las videollamadas, imagínate, pues ves a tu familiar, a tus sobrinos, no sé, que están creciendo, cuelgas la llamada y se vuelve a activar el duelo, perdón. Sí. Fíjate que yo me acuerdo en un tiempo que viví fuera de mi ciudad, que yo en general bien, ¿no? Adaptada fuera, pero sí, cuando me iban a visitar mis familiares, pues yo muy contenta, pero en el momento de irlos a dejar al aeropuerto, vuelve esa sensación, ¿no? Como dices, o sea, otra El vez esa dolor. sensación de dolor, de, ay, no, estoy aquí solita y los extraño. Entonces, Ujú. es cierto, es Sí, recurrente. es recurrente y es múltiple, precisamente porque se pierden tantas cosas. A veces se pierde la lengua, la familia y los amigos, como estás mencionando, incluso hasta mascotas, porque a veces hay personas que tienen que dejar sus perritos, sus gatitos, no sé, alguna mascota y también es algo que nos representa dolor. El grupo de pertenencia, la cultura, la comida, otra vez, el estatus, no solo el social, sino también el estatus migratorio.
porque en tu país de origen, en un momento dado, pues eres ciudadano, tienes todos los derechos, y en el país de acogida, por lo menos mientras te regularizas, eres extranjero. Entonces también pierdes este estatus migratorio. Ahora, migrar es una amenaza para el psiquismo, nos Claro. genera estrés, nos genera ansiedad, nos puede generar afecto depresivo, sentimientos de soledad, sentimientos de inseguridad y de vergüenza. Y puede también ser detonador para cuestiones más graves. El duelo migratorio es pasajero, es un proceso normal y que tiene una evolución previsiblemente favorable. Mm. No se trata de una enfermedad, sino todo lo contrario. Elaborar el duelo migratorio o cualquier otro tipo de duelo significa un mayor grado de madurez. Oye, Cris, y Y fíjate que me quedé pensando, perdón que te interrumpa, cuando nos estabas explicando que una característica del duelo migratorio es que es múltiple, porque hay muchas pérdidas y de diferente índole, y que también, por ejemplo, aquí se puede incluir a veces la pérdida de la posibilidad de trabajar, que puede ser algo también muy fuerte, porque muchas veces, digo, hay personas que migran por su trabajo, pero cuando no, pues que no puedas seguir ejerciendo tu profesión en el nuevo país, pues por cuestiones obviamente de visas, de permisos, o porque simplemente hay trámites que hay que hacer, ¿no? De homologación de títulos, sobre todo creo que hay profesiones como la de nosotras, los profesionales de la salud o, por ejemplo, los abogados, que es más complejo, ¿no? fíjate, Como retomar tu carrera y eso también se me hace que puede ser una pérdida bien importante. fíjate que esa pérdida es de las más graves, entre comillas, porque después de cierto tiempo, por ejemplo, si la persona migra a los 40 años, como fue mi caso, y vives esa situación, a veces pudieras atravesar como hasta por pérdida de identidad, ¿sabes? Porque tienes haciendo esta carrera o esta profesión por muchos años y de repente llegar y volver a empezar, aunque no empiezas desde cero, ¿verdad? Pero volver a empezar, sí puede hacer más grave o detonar otras situaciones cuando está la cuestión de la pérdida de carrera. Fíjate que es muy interesante esto que mencionas porque sí hay gran diferencia en cómo afrontamos el duelo migratorio las personas según la edad en la que sucede nuestro duelo. Es decir, Claro, un niño, por ejemplo, va a tener tal vez situaciones más de conducta, síntomas más de conducta o cuestiones con la alimentación, con el sueño. Un niño lo va a mostrar de esta manera y es posible que se adapte más fácil a un adolescente, por ejemplo, que en el momento en el que sucede la migración, pues va a perder a sus amigos, que en el momento de la adolescencia, tú sabes, el grupo de pares es tan importante. Entonces, sí puede reaccionar también distinto a un adolescente, depende. Y un adulto también, si tienes 20 años, a lo mejor va a ser más fácil también tu integración, aprender el nuevo lenguaje, si es que tienes que aprender un nuevo lenguaje. Y ya si entre más maduro o entre más establecido estés en el lugar de origen, pues claro que el impacto del duelo migratorio puede ser más grave o que se asocien pérdidas como la que mencionas de una carrera, de propiedades, que también las condiciones en las que se migran pueden impactarnos. Por ejemplo, a lo mejor una persona que sale de su país porque las condiciones de vida en el país son ya imposibles, es diferente a una persona que decide emigrar porque va a construir un proyecto de vida distinto, simplemente porque va a casarse o porque quiere empezar su profesión en otro lugar, ¿sabes? Como las claro, condiciones en las que se migra sí van a impactar de manera distinta. cien por Y bueno, ciento. Y estaba uh-huh, pensando que cuando nos decías la primera característica del duelo migratorio que es parcial, uh-huh. que también para algunas personas quizá eso no sea tan su realidad o realidad a corto plazo. Por ejemplo, las personas que migran sin documentos,
Ujú. o que migran sí, en otras, en condiciones más de exilio, etcétera, que quizá la posibilidad de regresar a su país no está tan a la mano, digamos, o por cuestiones migratorias, o por cuestiones que en su país la situación es tan difícil Ujú. que no es posible regresar, hay violencia, hay varias cosas. Entonces, ahora que lo estás explicando, realmente es un duelo muy particular y muy complejo. Sí, porque a lo mejor habrá una persona que la característica de la recurrencia, que se esté reactivando su duelo, sea la condición más presente, y a lo mejor en otras personas que pueden volver al país de origen, la característica de que es parcial sea lo que más se esté presentando, Ujú. ¿no? Y dependiendo también la persona y la historia de vida, las pérdidas asociadas en cuanto a la característica de que es múltiple, igual va a ser muy personal lo que a mí me duela o lo que a otra persona le duela. Y ahora que nos explicabas, que también me parece sumamente interesante, cómo puede vivirse de manera distinta el duelo migratorio dependiendo de nuestra edad, del punto de nuestro ciclo vital. Eh, Ujú. Cuéntanos un poco más, ¿cómo podemos identificar, digamos, ya una persona adulta, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar que nos encontramos viviendo un duelo migratorio? Yo te contaba antes de que empezáramos a grabar que, bueno, yo que he vivido en diferentes ciudades que no son mi ciudad de origen y en diferentes países, Ujú. eh, ahora, digo, ya más grande, etcétera, me doy cuenta que seguramente viví en algunos momentos un duelo migratorio y no me di cuenta, y que eso sí tuvo un impacto. Y que si yo me hubiera dado cuenta que lo que estaba viviendo se llama duelo migratorio y hubiera podido elaborarlo, pues, uno me hubiera ahorrado un cierto sufrimiento, pero también seguramente hubiera impactado en las decisiones que en ese momento tomé. Entonces, creo que es bien importante que nos puedas explicar como cuáles son esos signos típicos que se presentan cuando una persona está viviendo este duelo. Fíjate que es muy interesante esto que mencionas, porque es verdad, si tenemos información, hay más posibilidades de tomar decisiones más acertadas o adecuadas para nuestro momento. Y hay ciertos signos en el duelo migratorio que nos pueden llevar a notar que estamos viviéndolo. Por ejemplo, ambivalencia afectiva entre ambas culturas, nostalgia y búsqueda de elementos que son estereotipos de tu país de origen. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy obsesionada con todos los cactus Claro. y con la tela de cambaya. Algo Todo, que todo quizás lo. es súper común o que no prestabas tanta atención en México, donde abundan los cactus, ¿no? Sí, y ahora todo lo que sea cactus y aguacates los ves por mi casa en todas partes. Ay, bueno, pues es que el Y aguacate a quien no enamora. ya sé. Otra cuestión de signos del duelo migratorio son las dificultades relacionadas con la identidad. Por ejemplo, podemos irnos a extremos, a hacernos chauvinistas, lo mejor está en México, como México no hay dos, ¿no? O sentimientos de inseguridad y vergüenza. Es decir, que no quieras decir que eres mexicano, por ejemplo, estoy hablando porque nosotros somos mexicanas, pero que no queramos decir que somos mexicanas, que no queramos incluso hablar el idioma, el español, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ujú. Puede haber estas dificultades en la identidad. Cierto, y que a Para veces, por ejemplo, Ujú. algunos paisanos nuestros, a Ujú. veces, digo, también por condiciones de inseguridad y de miedo, por ejemplo, ya no le enseñan a sus hijos español, ¿no? Porque quieren que Sí. sus hijos, como ellos quizá vivieron también este trauma de no adaptarse, de no sentirse parte del nuevo país, no quieren que sus Ujú. hijos pasen eso, entonces ya no les hablan nada de Español. español. Ujú. Ujú, cierto. Sí. Ujú. O paralización del proyecto de vida, que era lo que tú mencionabas, ¿no? Dependiendo en el ciclo vital en el que estés y qué tan establecido o tu identidad esté desarrollada, por así decir, pudiera pasar a paralizar tu proyecto de vida. Dificultad para tomar decisiones, preocupación, añoranza, somatizaciones. Hay muchas personas que reportan problemas digestivos, trastornos del sueño,
trastornos alimentarios o conductas disfuncionales al comer, Ujú. comer demasiado o comer muy poco. Ujú. Aunque la disminución del apetito surge más en otro tipo de duelos que tengan que ver tal vez más con muerte Ujú. o separaciones, divorcios, cuestiones de este tipo. No necesariamente, pero como que se va más para el lado de la disminución del apetito. Y en Ujú. el duelo migratorio, más bien hay cambios en los patrones alimenticios. Ujú. Y por lo tanto, Sí, no, perdón y que te por, interrumpa, Cris, porque, claro, o sea, se me hace muy lógico, primero por lo obvio, o sea, te cambias a una nueva cultura, no hay lo mismo, ujú, los mismos claro, ingredientes, a veces no se ujú, acostumbra a comer a los mismos horarios que tú ujú, comías, entonces, claro que va a haber ahí un cambio, incluso, por ejemplo, ahorita que decías lo de la digestión y lo del sueño, la ujú, altitud, qué tanta luz solar hay en el nuevo país en el que estás, el clima, o sea, todo eso ujú, obviamente va a impactar en nuestros ciclos circadianos, que son los que regulan la ingesta, que regulan el sueño, que regulan mucho también del estado de ánimo y bueno, ujú. obviamente también nuestra digestión, si cambia nuestra dieta, lo que acostumbramos comer, pues obviamente eso también puede generar cambios. Así es. Entonces, por eso puede suceder que haya incremento de peso. Uh -huh. No es regla, pero es lo que más se observa. Sí, yo creo que, digo, al menos a mí en carne propia me ha pasado y es algo que he visto mucho, que cuando las personas como que en un inicio, ¿no? Se mueven de ciudad o de país, como Ujú, que sí, todos estos cambios, como que el cuerpo pues obviamente entra en un periodo de adaptación en lo que encuentra otra vez su ritmo con todos estos cambios y pues eso se puede notar en cambios en la conducta alimentaria como dices, en otros indicadores corporales. Y, pero también algo a mí que se me hace muy interesante y que me gustaría que platicáramos, porque es muy propio del tema de este podcast, es que si estamos si estamos conversando sobre cómo puede haber esta, obviamente, nostalgia por el hogar, nostalgia por la tierra, nostalgia por la familia, nostalgia por la lengua, la cultura, pues la comida es un vehículo perfecto y obvio como para conectar con eso, porque la comida, o sea, es tan sensorial y los sentidos están tan conectados con nuestra memoria, pues con todo nuestro sistema límbico, ¿no? Y con las emociones, que es muy lógico que busquemos la comida como este medio de volver a evocar una emoción de pertenencia, de seguridad, de protección, de cercanía, y que además, pues con eso activemos todos los recuerdos. Entonces, para mí me parece muy lógico que una persona atravesando por un duelo migratorio pues de cierta forma se apoye del recurso comida para sostenerse, para atravesarlo, eh, para satisfacer eso que le está haciendo falta, para quizá de cierta manera llenar esos vacíos que se sienten en un inicio por tantas pérdidas, porque también creo que algo fuerte del duelo migratorio es que se dan como muchas de estas pérdidas múltiples que nos contabas en un periodo ujú. corto de tiempo, ¿no? Como que es muy rápido. O sea, ya que estás en el otro país, ya de pronto es otro idioma, no puedes ejercer tu profesión, quizá por eso mismo ya no eres tan independiente económicamente y estás lejos de tu familia. Es como que son muchas cosas en un inicio y te tienes que adaptar a la nueva ciudad, etcétera. Entonces, pues me parece muy bonito que nuestro mismo cuerpo-mente diga, pues voy a hacerme de un recurso que es muy conocido para mí y que pues la comida es vínculo, la comida es cultura, la comida es familia, la comida es historia. Entonces, yo en carne propia sí lo he vivido, ¿no? Que cuando estoy lejos, ahorita que decías lo de los cactus, o sea, Ujú. el día que como una salsa me sabe la salsa más deliciosa del planeta, ¿no? O el día que, no sé, que se consiguen tortillas, por ejemplo, ¿no? Y te parece lo más espectacular del mundo hacer así una noche de tacos. Y pues no es nada más por el sabor, es por eso, por esa conexión. Claro, porque nos resuena en hogar, en familia, en protección, en seguridad. Y fíjate que en el primer año es un sub y baja en la mayoría de los casos. Es esperado que unos días nos levantemos tristes y otros días súper motivadas y puede incluso también que notemos que
estamos irritables o que perdamos el interés en actividades que antes disfrutábamos. Claro. Y la ansiedad, que también está muy presente. Y otra vez, gracias comida, porque a veces nos puede apoyar en ese sentido para poder relajarnos, aunque es importante que tengamos en cuenta que todas estas necesidades emocionales, lo mejor será que no las gestionemos a través de la comida, ¿verdad? Claro. Sí, Pero no únicamente, ¿no? Pero sí que bueno que dices esto, porque también quizá estando fuera de casa también hay mayor búsqueda del alimento, no solo porque pues, nos recuerda a nuestra cultura de origen, sino también porque es un recurso que hemos aprendido para gestionar emociones. Entonces, si estoy con esta, como tú dices, revoltura de emociones, de un día me siento más tranquila y después el fin de semana me entra ansiedad o me entra mucha nostalgia, pues claro que voy a ir a este recurso, ¿no? Y como dices, lo importante es darme cuenta y decir, a ver, ¿qué otros recursos puedo aplicar o necesito aprender? así es, ahí está esa oportunidad. Fíjate que otros sentimientos que se presentan muy acusados y que a lo mejor no podemos percibirlos tan fácil son los sentimientos de soledad o abandono. Eso puede ser más regresivo y a veces las personas no entendemos que nos está pasando esa parte y precisamente una manera de notarlos o de observarlos sería cuando tenemos como mucha intensidad emocional en alguna situación y sabemos eso, que estamos como muy intensas, pudiera ser que estuviera más ligado a estos sentimientos de soledad o abandono. Y ahora que O, mencionas esto, Cris, ujú, qué importante porque muy probablemente para algunas personas esta experiencia de migrar también de ujú, pronto les active heridas o experiencias traumáticas sin sanar del pasado. Es decir, esto me recuerda quizá otro abandono que viví o quizá ujú, otra pérdida que no procesé y por eso ujú, ahora esta también se siente tan intensa o de pronto nos sentimos abrumados porque no solamente estamos sintiendo las emociones de este duelo en particular, sino que también vienen las emociones de todas esas heridas y duelos anteriores que no hemos podido procesar todavía. así es. Y entonces se hace un duelo complicado. ¿Sabes? Hay otra característica o signo en los duelos migratorios que son los sentimientos de culpa. Estos pueden estar relacionados a haber dejado a la familia de origen o a no merecer estar mejor que tu familia en tu país, o perderte de acompañarlos o de que te acompañen en situaciones de la vida. Y hay consultantes o incluso lo puedo haber experimentado yo misma, que vas a esta culpa por lo que mencionaba. Ujú. Y pues hay que hacer algo con la culpa, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una situación de salud, ¿no? En mi familia, ¿qué he podido yo hacer? A lo mejor sí he podido apoyar con un tratamiento médico o si no puedo ir, porque a veces no puedes ir, el hecho de poder hablar o estar disponible para apoyar en algún recurso que pudieran necesitar, ya te da esa posibilidad de elaborar esa culpa. Muchas gracias, Cris, por nombrar esto, que creo que pocas veces se reconoce y se valida y que es una experiencia muy frecuente en los migrantes. Esta culpa porque yo tengo la oportunidad de estar en este país, quizá con mejores condiciones y el resto de mi familia se quedó. A veces también, como dices, culpa de no poderlos apoyar suficiente, no poder estar ahí. Fíjate que yo incluso he escuchado. Recuerdo mucho a una persona que acompañé que se sentía muy culpable porque decía, es que le quité a mis hijos la posibilidad de crecer con unos abuelos, Ujú, ¿no? Entonces esa culpa a veces de, bueno, pues estamos aquí, pero, ay, qué mala onda que pues no pueden convivir tanto con sus abuelitos, con sus primos. Sí, sí, y esto que dices también, a veces se pueden activar estas también como creencias o heridas de sentir que no se como no merecedores de este bienestar o de esta nueva oportunidad o esta nueva realidad. ujú.
Y fíjate que ahora que dices esto de la persona que sentía culpa por quitar una oportunidad, aquí también creo que tiene mucho que ver la cultura, porque el hijo que se va es el hijo que es mal visto, ¿no? El hijo que se separa es el hijo que es mal visto. Sin embargo, bueno, aquí sería muchísimo el trabajo con el merecer, el tomar nuestra propia vida, el ser valientes y tomar nuestra propia vida y poder ver con amor, con compasión, que nuestros padres o esos abuelitos o nuestros hermanos han elegido también sus propios caminos en la vida. Y entonces ahí hacer ese trabajo con el merecimiento. Qué bonito. Y también lo que decías antes, ¿no? Transformar la culpa en responsabilidad en el sentido de, ok, bueno, no sé, me está entrando culpa porque quizá no puedo ayudar a mi familiar que está atravesando por un momento difícil porque no puedo estar ahí, ¿no? Ujú, Pero decir, bueno, pero ¿qué sí podría hacer desde aquí? ¿Qué sí podría hacer? Y a veces quizá es simplemente hacerme presente con un mensajito, con una llamada. eh, a veces hay la posibilidad de enviar un regalo o enviar un dinero, no sé, o saber de qué manera, pero sí, como dices, rascarle de dónde viene la culpa me pareció muy interesante que decías que puede haber factores culturales y es verdad, o sea, en otros países es muy común, se celebran, los hijos se van, no nos vemos y eso es lo natural. En ajá, nuestra cultura, en las culturas latinas, me atrevo a decir, no, familia unida, cómo que no vienes en Navidad, todo ese tipo de cosas. Estamos muy acostumbrados así a es. crecer muy rodeados de la familia, lo cual tiene Ujú, unos pros, también unos no tanto, pero sí, tú, yo crecimos con bonche de primos, tíos, tías, abuelos, de todo, ¿no? ujú. Claro, ese es parte del proceso de adaptación y con esto que estamos platicando también me lleva a pensar que cuando hay esta migración, el proceso de adaptación también se tiene que dar en ambos lados. Me refiero a en la persona que migra, pero también en las personas que se quedan, en los familiares que se quedan. Sí, también. También ellos viven su parte de duelo, exactamente, y hay que pasar por las tareas del duelo. Y, ¿sabes, Ana? También me gustaría señalar en cuanto al duelo migratorio, que no todas las personas tienen un duelo migratorio. Fíjate, esto depende mucho de las condiciones de ese proceso. Hay, Claro. sí, hay personas que en sus condiciones migratorias llevan cubiertas ya muchas necesidades. Y era esto que hace un rato decías, tienen un trabajo, ya tienen una casa, están cubiertas todas sus necesidades básicas, hablan el lenguaje y también tienen cubiertas sus necesidades afectivas. Entonces, así el duelo migratorio se hace muy cortito y se pueden adaptar muy rápido al país de acogida, que en eso consistiría elaborar el duelo migratorio. A ver, Que, cuéntanos un poquito más de eso, Cris, porque aquí en el podcast siempre queremos saber, bueno, ¿y qué hacemos? mira, implica que seamos conscientes de las pérdidas a nivel cognitivo. Puedo entender que he tenido estas pérdidas múltiples, que puede reactivarse mi duelo, que estoy integrando el nuevo país, la nueva cultura, el nuevo estilo de vida y también puedo reconocer y sentir mis emociones. Puedo darme permiso de sentir la tristeza, de sentir la nostalgia, de sentir la pérdida, de sentir el abandono, de sentir la ansiedad, de ir a la comida y gestionar algunas veces mis emociones con la comida y poder avanzar. El duelo migratorio es un proceso doloroso, pero es necesario para que nos podamos integrar al país de acogida. Y hay ciertas tareas que se realizan en el duelo migratorio. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar que sí, que vivimos en otro lugar, con otras costumbres, con otra lengua, que vamos a tener que abrir nuevos círculos, hacer un, hacer un nuevo círculo de amistades, a eso me refiero, hacer un nuevo grupo de pertenencia, a integrar otros alimentos y después de ahí trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida. Ujú. La tercera tarea, adaptarnos a la nueva cultura.
Y la cuarta, y yo creo que ahí es cuando ya te das cuenta si has elaborado o trascendido el duelo migratorio, que puedas recolocar tus emociones por tu cultura y nuestro origen y continuar viviendo en ese país y a integrar también la nueva cultura o las nuevas reglas de ese nuevo país. Ujú. Y gracias, Cris. Y me gustaría añadir dos cosas. Uno, que este proceso y estas tareas serán vividas por cada persona de manera distinta. Como decías, habrá quien pase por algunas de manera muy rápida hasta que las haga de manera natural y quizá para otras personas les lleve más tiempo, sobre todo si ocurre lo que comentábamos hace unos minutos de quizá este duelo le está reactivando otros procesos anteriores en su vida que todavía duelen y entonces hay que meterse también ahí. Entonces, creo que también es importante saber que el proceso será diferente para cada quien, tomará diferentes tiempos. Y lo digo porque en los casos en los que se migra en familia, creo que es bien importante poder respetar y ver eso. Quizá el papá que llega y tiene un trabajo y entonces rápido hace amigos porque tiene compañeros y habla perfecto el idioma. Bueno, quizá se adapta un poquito más rápido y quizá la esposa tal vez no, se siente sola en casa, extraña a sus amigas, no puede trabajar en el nuevo país, está a cargo, cargo emocionalmente también de los hijos. Entonces como que poder saber que es natural sentirse así y que cada quien llevará su proceso, creo que es bien importante. Y lo segundo que quería decir es que en muchas ocasiones para poder elaborar este duelo se necesita apoyo profesional y que es de mucha madurez emocional poder decir, necesito ayuda y quiero que alguien me acompañe y me guíe por este proceso. Completamente de acuerdo, Ana. Fíjate, hay ciertas cosas que podemos hacer nosotros, como mencionaba, vivir las emociones, están ahí para algo, nuestras emociones, a veces para protegernos o para replantearnos objetivos. Por ejemplo, cuando estamos tristes, bueno, pues nos puede servir para hacer una pausa o para recibir contención. Cuando estamos irritados o enojados con la vida en el momento del proceso migratorio, bueno, ese coraje nos puede servir para establecer límites, para replantearnos nuestro proceso de vida, nuestro plan de vida. Llorar, porque las lágrimas alivian el estrés emocional. Entonces sí es importante que te des permiso de llorar, fomentar el autocuidado. Si descansas, vas a estar mejor para hacer las cosas el día de mañana. Si estás cuidando de estar activo, de estar nutriéndote, eso te va a apoyar, porque si el cuerpo está bien, hay manera de que todo lo demás esté mejor. Practicar afirmaciones. Yo que soy amante de las afirmaciones, he empleado muchas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando venían mis primeros viajes para Canadá, me decía en, en el aeropuerto, cuando iba a pasar por migración y tal, siempre me venía diciendo, soy una mujer sin fronteras, soy una mujer sin fronteras. Ay, me encanta. Y bueno, pasaba los procesos así, o me recuerdo mucho, avanzo en la vida con facilidad, estoy segura, solo es un cambio, y entonces eso me va ayudando pues a gestionar o moderar cualquier sentimiento de ansiedad o de tristeza que pudiera estar viviendo o de inseguridad. Otra cosa que podemos hacer es juntarnos con otros latinos, en nuestro caso, porque hablar la lengua materna, claro que nos alimenta de muchas maneras. El sentido del humor, abrir círculos positivos, por ejemplo, si ya hacías alguna actividad en tu país, bueno, tratar de retomarla aquí, acordar con tu familia que nos informen de todo lo importante que acontece con ellos en nuestro país de origen. Así como nosotros vamos a compartirles, también que ellos nos informen de todo lo importante. Porque luego se da mucho esta parte de, ay, no te voy a avisar porque como estás tan lejos, para no preocuparte o tal cosa, pero eso puede contribuir mucho a los sentimientos de culpa. Entonces lo mejor es Claro. poder, entonces lo mejor es poder hablar de todo lo importante
y entonces hacer decisiones sobre cuándo sí intento ir a estar en el país de origen o cuándo me puedo quedar y pues cuidar de mí y de mi familia, ¿no? Escribir, perdón. No, sí, sí, adelante, adelante. Otras cosas que nos pueden ayudar es escribir, dibujar, pintar, usar las redes sociales como apoyo, desde un lado positivo para buscar grupos y actividades en esta ciudad en la que estés, o como ahora que nosotros estamos conectadas, ¿no? Tú en México, yo acá, y es otra manera también de acompañarnos en el duelo. Escribirte a un curso donde puedas adquirir una nueva habilidad, trabajar, que fíjate que trabajar, me gustaría resaltar que sí es una de las cosas que más nos va a llevar a podernos adaptar al país de acogida, por lo que mencionabas, porque ahí tienes colegas o simplemente compañeros de trabajo y es como puedes empezar a hacer conexión con las personas. Claro, y estás practicando el idioma, si es que es diferente al Al propio. tuyo. Y como que ahí aprendes muchas cosas culturales, pues estás viendo realmente en la vida cotidiana cómo son las personas, cuáles son las reglas explícitas, implícitas, todo eso. Hasta aprendes Uh-huh. el humor, cositas así. Sí, estás integrándote cada vez más al país con el trabajo. Mindfulness, podemos hacer visualizaciones guiadas, técnicas de relajación, practicar gratitud, no aislarnos. Eso es muy importante. Fíjate que el aislamiento es una manera desfavorable de enfrentar el duelo migratorio. El país de acogida no se adapta a ti, tú te vas a adaptar a él. Entonces, no te aísles, eso es muy importante. Y para prueba, un botón con la pandemia. Se están detonando muchos temas de ansiedad, de depresión o cuestiones adictivas por el tema del aislamiento. Entonces, Mm, hay que tenerlo en cuenta en cuanto al duelo migratorio. ujú, Soltar el peso de la pérdida, poder mm. darnos crédito de que somos resilientes, de que podemos estar abiertos a renovarnos y de ser optimistas. Porque fíjate, cuando hablábamos de la edad en la que se migra y si ya tienes cierta identidad, una carrera establecida, yo he visto también eso en personas que llegan y tienen que renovarse, tienen que hacer otra vez su carrera. Hay personas que van a estar muy pesimistas sin poder soltar como su identidad y no darse permiso de abrirse al cambio, y otras que van a estar considerando esto es pasajero, tengo que hacer esto para poder llegar otra vez a estar en las condiciones en las que estaba o mejor, Claro. y esas son las personas que pueden adaptarse más fácil al nuevo país. Claro, incluso personas que lo ven como una oportunidad, qué bueno, porque ahora voy a perfeccionar el idioma o ahora, ay, pues aquí puedo hacer un curso de esto. Uh-huh. Ujú, Y entonces estar abiertos al cambio y a crecer. Y ya si estás en una mejor posición, algo que también es muy positivo de hacer es apoyar a otros. ujú, Y lo ujú, que mencionabas, buscar ayuda. Antes, cuando en otras épocas los duelos se dirigían a los líderes religiosos, ¿verdad? A ujú, las iglesias, ahí era en donde se procesaban los duelos. Ahora, pues a lo mejor que ya no está tan en boga la práctica religiosa, estamos los profesionales de salud mental y sí es muy importante que acudamos a pedir ayuda porque lo delicado del duelo migratorio es que si no lo atiendes y las condiciones se agravan, puedes desarrollar una depresión clínica o un trastorno de ansiedad o un trastorno alimentario o algún otro tipo de trastorno. ujú. Entonces, nunca, nunca dudar de buscar apoyo profesional. Ujú. Y mira, ahora Ahora, que mencionas esto, los trastornos alimentarios, también algo uh-huh, que yo he visto en mi práctica es que en muchas ocasiones cuando hay estos procesos de migración y no se elabora correctamente el duelo, muchas veces eso dispara o a veces puede ser como la gotita que derramó el vaso para que se disparara un trastorno de la conducta alimentaria como tal, o hay veces que personas que en una etapa de su vida vivieron un trastorno de la conducta alimentaria y después ya no. Ahora que nuevamente se enfrentan a circunstancias, como tú decías, de abandono, de aislamiento, de pérdidas, etcétera, eso uh-huh, vuelve a detonar, que regresen ciertas conductas o incluso que regrese todo el trastorno. Entonces, sí puede tener consecuencias muy importantes para la salud
emocional, la salud social, la salud física de una persona, no elaborar el duelo. Claro, entonces hay que estar atentos de esa parte. Si la duración es por más de 2 semanas, la mayor parte del día, con intensidad, es una señal de alarma. Uh-huh. Hay que estar atentas de esa cuestión y buscar el apoyo profesional. Como te mencioné, el primer año es cuando elaboramos mayormente el duelo migratorio, a diferencia de otros duelos. Y después de 5 años, el duelo ya no evoca dolor, el duelo migratorio ya no evoca dolor, sino más bien solo nostalgia. Ya es un sentimiento positivo acerca de nuestro país, acerca de nuestra cultura, acerca de todas las pérdidas múltiples. Es un sentimiento más bien de nostalgia y es positivo. Si no, si todavía estás en este lugar de sentimientos de abandono, de tristeza y esto que mencionábamos, entonces sí es como un poco rojo en el que tuviésemos que buscar apoyo profesional. Cris, y ya que mencionas esto, me gustaría que nos compartieras tus datos de contacto porque, bueno, tú acompañas a las personas en diversos tipos de duelo y últimamente en duelo migratorio y, bueno, también ofreces psicoterapia y todo online. Así es que, por favor, comparte con la comunidad dónde pueden conocerte un poquito más y contactarte. Claro que sí, Ana. Estoy en www.cristinapsicóloga.com y también me encuentran en mi Instagram como cristina.psicóloga. Estoy ahí disponible a un mensaje y con mucho gusto puedo apoyar a quien me busque para ayuda. Y Cris, pues para cerrar nuestra entrevista, compártenos, por favor, de qué tiene hambre tu vida en este momento. Esta pregunta me gusta mucho, Ana. Fíjate que mi vida tiene hambre del corazón, de sentido de pertenencia y de expresión creativa. Así anda mi vida en este momento. Me encanta lo de hambre del corazón. ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Bueno, pues a mí en este momento me encanta cultivar mi relación de pareja, cuidar de mí misma. He tenido mucho tiempo para estar en esa posibilidad, hacer experimentos en la cocina, trabajar con mis consultantes, estar creativa y tener contacto con la naturaleza. En este lugar que es espectacular para ello, esa hambre me encanta cultivar. Era lo que te iba a decir, estás en el lugar perfecto para cultivar ese tipo de hambre. Sí, sí, es muy, muy increíble esa experiencia con la naturaleza. Fíjate que ahora que comentamos esto último que dices, creo que también eso puede ser como una oportunidad para adaptarnos y transitar este duelo, decir, bueno, en este nuevo lugar, ¿qué oportunidades se me abren? Quizá en mi lugar de origen, pues no tenía acceso a la naturaleza así tan fácil o a este tipo de naturaleza. O sea, también empezar a ver cuáles son esas oportunidades que se abren ahora que no tenía antes, ¿no? No solamente ver como lo que he perdido y lo que ahora no tengo, sino que gano también de estar aquí. Claro, esa posibilidad nos va a dar mucha más apertura para integrarnos, para adaptarnos y para vivir mejor el duelo migratorio. Uh-huh, Poder uh-huh. estar retomando todo lo bueno que sí me da este lugar. Cris, pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir sobre este tema tan importante. Te mando un abrazo. Ay, muchas gracias, Ana. Estoy encantada de compartir contigo. Eres fuente de inspiración para mí y te felicito por todo tu trabajo. Que la vida te siga apoyando. Gracias, comunidad. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.